Hola, muy buenas tardes, maestras y maestros, bienvenidos. Para nosotros en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 51 de Puebla, es un gusto darle la más cordial bienvenida a esta sesión número 3, que es la continuidad de la sesión número 2. Vamos a terminar de ver la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Sin antes mencionarles, el día de hoy no va a estar con nosotros la doctora por motivos de salud, la doctora Camelia no va a estar presente, pero un servidor va a estar trabajando con ustedes. Recuerden que el trabajo es en colaboración con el Instituto de Formación, Evaluación y Certificación John Dewey, en el cual formamos parte, y algunos datos referentes para que conozcan quién soy. Yo soy el maestro Jafit Mota García para servirles. Tengo la licenciatura en Educación Primaria orgullosamente, la maestría en Ciencias de la Educación. Cuento con más de 13 certificaciones, entre ellas evaluación, diseño e impartición de cursos, presencial en línea de liderazgo, tutoría. Formé parte de los innovadores de los libros de texto gratuito para primaria, coautor del ensayo de la era digital y certificación de competencias laborales en la entidad de certificación y evaluación que pertenece a nuestro sindicato. Ganamos el segundo lugar y coautor del libro El futuro de la educación superior en México. Es un gusto trabajar con ustedes. Vamos a recordar un poco cuál es el objetivo de estas asesorías, que son pocas, pero tienen finalmente una finalidad que contribuye a la formación continua del personal de educación básica agremiado a la sección 51 del CENTE, que participa en el proceso de promoción horizontal 2024-2025 para fortalecer los conocimientos y actitudes esenciales con el fin de elevar la excelencia educativa. Las sesiones que estamos trabajando se centran principalmente en que tengamos los elementos esenciales de la nueva escuela mexicana. En eso nos vamos a centrar. Considerando los elementos de su guía de estudio, se está fortaleciendo los aspectos normativos y vamos a darle continuidad a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a reforzar el derecho al descanso y libre esparcimiento. Es importante, nos menciona el artículo 60, que todos los niños tienen derecho a su descanso, a su esparcimiento, al juego en actividades recreativas, principalmente propias de su edad, y deben de participar libremente también en actividades culturales, deportivas, artísticas que favorezcan su desarrollo. Es importante que los papás, aquellos que tienen la guardia custodia, garanticen también que estos derechos se respeten. Muchas de las veces ellos son partidarios de que los niños les deleguen más actividades como de exigencia en el estudio, que se dediquen totalmente de lleno. En la escuela estudian mucho y en la tarde también. También les ponen algunas actividades que tienen que ver ya con el trabajo, algunas reglas de disciplina desproporcionadas a su edad y que, una disculpa. Les mencionaba que este tipo de cargas excesivas que no van de acuerdo a su edad estarían violentando los derechos. Desde el aula, es importante que garanticemos que todos los niños salgan al recreo, que en la medida de lo posible, la circunstancia que sea, coman a sus horas, que se respeten esos horarios, ya sea que haya desayunador o no, que puedan participar, que puedan tener esos momentos de recreación que son muy importantes. Desde aquí lo está reconociendo. A veces nosotros, o los mismos papás, en ese sentido de quererlos sobreproteger, dicen, no, ¿sabe qué, maestro? Que mejor mi niño no salga a educación física porque le, le, le hace daño el sol o que tiene algún problema. Recuerden que todas esas situaciones, siempre y cuando haya algún dictamen médico, pues son válidas, pero también el hecho de que tenga alguna situación muy particular no significa que los debemos de apartar, al contrario, debemos de estar ahí cerca de ellos y aunque no participen en las actividades directamente, estar ahí involucrado, que no se le excluya, sino que se favorezca su integración. Eso es lo que nos menciona el artículo 60. Ahora, en el artículo 62 del siguiente capítulo, en función de los derechos de la libertad de convicciones, éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, es importante que reconozcamos que todos nuestros alumnos tienen la libertad de tomar sus propias decisiones. Sus propias decisiones éticas como para definir qué es lo correcto en función de su
pues de cómo desde casa se le estén fomentando estos valores éticos, así como también los cívicos. Muchas de las veces queremos que respeten los símbolos patrios, que saluden la bandera, pero muy pocas veces les explicamos a los niños por qué se debe de saludar, por qué debe de cantar el himno nacional. Y aquí es donde entramos en controversia, la falta de información, de poder orientar tanto a los papás como a los alumnos es lo que nos dificulta o lo que nos lleva aquí a violentar este derecho. Cuando les hacemos saber que es una forma de reconocerse, de identificarse como mexicanos, porque nacimos en México, en una nación, en ese momento se puede empezar a trabajar esta convicción, este respeto a los símbolos patrios y no como una forma de violentar sus creencias. De igual manera, cuando la familia decide, pues, ¿sabe qué, maestro? Mi hijo no participa en las ceremonias, este, o no va a respetar a la bandera, es válido decirle, ok, que no la respete, pero también en un acto de respeto, digo, que no participe, pero también en un acto de respeto, debe de estar presente ahí. No lo podemos excluir o dejar en el salón porque estaríamos yendo en contra de algunos de sus derechos. Respecto a la parte cultural, muchas de las veces en este ejercicio de querer pues reconocer que las lenguas son importantes, eh, nuestra función es rescatarlas desde las aulas. Muchas de estas culturas indígenas ya no quieren eh, pues hacer valer que se reconozcan como miembros de comunidades que son muy, muy importantes, sino que cada vez estos grupos están disminuyendo, pero ¿por qué? Porque son víctimas de mucha discriminación, porque no se respetan estas formas de pensar, estas formas de vivir su forma, su religión, su cultura. Y entonces, cuando llegan algunos niños con algunas de esas características, más allá de poder compartir que tienen conocimientos, pues prefieren omitirlo. Entonces, dentro de esos proyectos integradores que nos traen los libros de texto, es una excelente oportunidad para poder rescatarlos porque finalmente forman parte de él, nuestros orígenes. Recuerden que nuestro país se caracteriza por ser un país plurilingüe y esto es de reconocerse. También nos menciona en el artículo 63 que todos los niños tienen derecho a disfrutar su lengua, su cultura, sus usos, sus costumbres, sus prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social. Todo aquello que constituya su identidad cultural. Y entendamos como esta parte cultural de usos y costumbres cuando verdaderamente hacemos ese trabajo de investigación de reconocer, bueno, de dónde vienen tus tradiciones, desde dónde están, cuáles son sus orígenes. Pero hay que tener mucho cuidado cuando en esta práctica a veces metemos esos elementos que son religiosos, ya cuando metemos una cruz, ya cuando hacemos algunas actividades que creemos nosotros que forman parte de su cultura, pero no es correcto. Eh, Muchas escuelas tienen la tradición, la costumbre, que se practica que la Navidad, que los villancicos, como tal, si nos ponemos a investigar, la Navidad tiene otro significado, ¿sí? Entonces, ya estamos ahí realizando algunas prácticas que son meramente religiosas y aquí es cuando nos ocasionan conflictos. También cuando en algún momento que se como parte de las tradiciones, porque sí son tradiciones de nuestro país, usamos el Día de Muertos como parte de la misma cultura. Hay que buscar algunas actividades que sean similares, que permitan que los niños no se excluyan, pero que participen. Muchas de las veces les pedimos que hagamos el famoso altar, pero pocas veces explicamos cuál es el significado de cada uno de los elementos y más allá de fortalecer estos elementos, pues solamente lo hacemos como una práctica repetitiva, que no tiene un significado o un verdadero impacto para reconocer y disfrutar estas tradiciones. También nos menciona aquí que todas nuestras autoridades y cada vez que veamos el apartado de autoridades se refiere a las federales, estatales, locales, incluso también a las de la Ciudad de México, van a promover la recreación y participación de niños
en todas estas actividades de su interés. Fíjense, eso es muy importante, de su interés, porque muy pocas veces en las escuelas realizamos actividades que verdaderamente les interesan. A veces hacemos la que nosotros creemos que les va a interesar, pero pocas veces hacemos como que ese sondeo, bueno, ¿qué les gustaría dentro de eh, de esta lista de posibles, qué podría ser? Y ahí es donde vamos a darnos cuenta que podemos causar un poco más de impacto en estos elementos que tienen que ver con las situaciones culturales de costumbre y de organización social. En el siguiente artículo, que es el 14º respecto a sus derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. De igual manera, en el artículo 64 nos dice que todas las autoridades van a garantizar este derecho a que se expresen libremente para buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo por cualquier medio y sin limitaciones establecidas. Un ejemplo en el aula, tenemos el clásico niño que todo el tiempo quiere participar y que algunas de las veces sus comentarios pues son desatinados o no tienen que ver con el tema y en ese momento a veces omitimos el que participe. En ese momento se está violentando su derecho de expresión, ¿sí? Y de igual manera hay que regular que se tomen sus opiniones en esos asuntos que los afecten directamente. Hoy hay varias lineamientos, varios mm, mecanismos en los cuales ya se toma en cuenta la participación de los niños. Se me viene a la mente hoy el 5.º grado, el parlamento en el cual se prepara a los niños con un discurso y en el cual pueden participar o llegar hasta el Congreso y pueden ser escuchados en algunas de estas actividades que ellos realizan. Obviamente hay algunas temáticas y eso permite pues tener algunos otros escenarios que antes no se tenían. Hoy tenemos infinidad de actividades, desafortunadamente a veces las convocatorias no nos llegan a todos a tiempo, pero los niños pueden grabar que el video, que el TikTok, en el cual ellos ya empiezan a manifestar todas aquellas situaciones que pues le causan indignación, porque hacia allá nos llevan o nos deben de llevar los proyectos integradores. ¿Cómo vamos a fortalecer el tejido social? ¿Cómo vamos a cambiar eh, eh, ese cambio de juicios y actitudes en nuestros niños cuando los llevemos a situaciones en las cuales sean empáticos y empiecen a sentir indignación? Y en ese momento vamos a empezar a fortalecer el proceso de y el pensamiento crítico cuando los ayudamos a reflexionar, cuando los ayudamos a reconocer y cuando en ese proceso ellos empiezan a tener mayores elementos, pues su libertad de expresión va a ser más acertada a que muchas de las veces nos dejamos llevar por la falsa información, por lo que circula en las redes, y eso también es otro elemento. Los niños deben de tener acceso a la información, pero siempre y cuando sea regulada. Muchas de las veces nosotros como papás es bien fácil darles algún dispositivo, pero ahí es importante nosotros como maestros orientar a los papás que existen algunas restricciones de paternidad. ¿Para qué? Para que los alumnos o los niños de acuerdo a su edad no accesen a información o a páginas que no son acordes a su edad. Entonces, esto debe ser una tarea demasiadamente en un proceso de comunicación, porque el maestro informa al papá, lo orienta, el maestro hace uso de diferentes materiales. Hoy con el documento de entornos seguros nos da ahí algunas infografías sobre el uso adecuado o excesivo de estos medios, dispositivos móviles. Hay infografías tanto para papás como para alumnos. Hoy tenemos acceso a más material, pero depende de cada escuela, cada entorno, cómo los difunde y cómo usa y favorece estos elementos. También nos menciona en este mismo derecho que los niños tienen derecho a este libre acceso de información porque se va a difundir pues material con la finalidad de asegurar su bienestar social y ético.
Y finalmente el Sistema Nacional de Protección Integral va a acordar algunos lineamientos sobre cómo estos materiales deben de cumplir con ciertas características que deba de ser acorde a su edad, porque recuerden que muchas de las veces el lenguaje explícito, implícito o incluso sexista, hoy el lenguaje inclusivo ya tiene que formar parte de este tipo de materiales. De hecho, quiero que sepan que cuando mmm, se diseñaron los libros de texto, hubo algunos lineamientos, algunos elementos con los que se tenían que considerar al redactar, al diseñar esos proyectos integradores en los cuales pues hacíamos el uso de algunas palabras inclusivas con perspectiva de género, en la cual pues ya se hacía el reconocimiento de algunos otros términos que no se habían usado anteriormente, porque forman parte. De hecho, está fundamentado, ya lo veíamos en la Ley General de Educación. También el siguiente derecho en el capítulo 15, el derecho a la participación. Todos los niños tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta, principalmente en asuntos de su interés. ¿Conforme a qué? Pues a su edad, a su madurez, a su desarrollo evolutivo y cognitivo. También tienen derecho a participar y a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y o de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten. Miren, aquí ya hay una situación que es muy importante. A veces, no se da en todos los ámbitos educativos, pero a veces ya se reconoce que su participación puede ser importante en algún proceso legal, que ya saben que se da muchas de las veces en nuestras escuelas con nuestros niños, pero debemos de favorecer. Hoy la mayoría de proyectos nos llevan a realizar foros, a realizar encuentros, a realizar debates, pero ya no solamente en el escenario áulico, sino en el escenario escolar. Y el propósito, la finalidad es llegar al escenario comunitario, poder realizar algunas actividades que sean, pues no siempre, pero la idea es que impacten allá afuera en la comunidad, pero hay que empezarlas a trabajar primero desde la escuela. Si nosotros no podemos salir a la comunidad por las diversas situaciones, ver la manera que la comunidad participe en las actividades de este tipo escolares, pero siempre con una intención de que se informe, se le den elementos a los alumnos para que puedan alzar la voz, para que puedan expresar sus, este, lo que piensan, lo que sienten, siempre y cuando no afecten el derecho de las otras personas. Y en ese momento estaríamos garantizando totalmente la participación, ¿sí? Eh, Hoy los nuevos libros de texto, los escenarios nos llevan a salir del aula porque esa es la intención. Los proyectos escolares es para que el niño esté fuera del salón, para que esté haciendo algunas actividades, para que se proyecte y que tenga un mayor impacto y alcance. De igual manera, los proyectos comunitarios. En el siguiente artículo, en el 74, nos menciona que los niños también tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales de los tres órdenes informen de qué manera su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta en solicitud. Les mencionaba, hoy ya se hacen algunos sondeos también, principalmente a los niños. Cuando hay votaciones, hay algunas actividades que son muy exclusivas de los niños. Ya les mencionaba el Parlamento. También tenemos algunos otros foros. Hoy con esta disminución a la violencia, hoy hay varios organismos en los cuales se busca informar a los niños para qué, para prevenir. Y, y no obstante, cuando ya esto está sucediendo, para que puedan alzar la voz y para que finalmente se reduzcan los índices de violencia que sufren muchos de los niños, y que hoy tenemos más datos estadísticos y se consideran. ¿Para qué? Pues para seguir buscando algunos políticas, algunas leyes que sigan garantizando que los niños se puedan desarrollar en plenitud. El siguiente derecho, el derecho a la asociación y reunión. Todos los niños tienen derecho a poderse reunir. Este,
a que hagan sus grupitos, a que convivan, a que a la hora del recreo se junten o a la hora de entrada estén ahí en la bolita y muchas de las veces, a veces nosotros queremos romper esas bolitas que ten cuidado con quién te llevas, cuida tus amistades. Entonces, nuestra tarea, maestros, es orientarlos y darle los elementos y con mucha sutileza trabajar esta parte de que eh, las personas con las que se lleven pues deben de favorecerles en ese desarrollo personal que cuando el tener algunas relaciones de este tipo les cause alguna consecuencia, pues ellos puedan tomar decisiones que les beneficien y que no les perjudiquen. Pero muchas de las veces nosotros queremos incidir directamente con, ten cuidado con este niño o cuida tu amistad con él. Entonces, todos los niños tienen derecho a asociarse y reunirse. Entonces, nuestra tarea, en la medida de lo posible, es pues regular que estos momentos de reunión, eh, pues no, verdaderamente sean momentos en los cuales puedan convivir, interactuar y, ¿por qué no, jugar? Pero siempre y cuando, estemos ahí pendientes, que se les pueda, acompañar. Y de igual manera, los papás forman parte importante de esto porque cuando se les cita, se les convoca a una reunión a los niños en las cuales deben de participar o deben de involucrarse, pues el papá es el responsable de acompañarlo en este ejercicio. ¿Para qué? Para que pueda tener una, un mayor acompañamiento y finalmente compromiso de esa tutela y de esa guardia y custodia que deben de tener los papás, porque cuando están solos en casa, cuando los dejamos mucho tiempo solos, se salen a veces del escenario escolar y empiezan a reunirse con algunas personas y muchas de las veces, pues estas personas pueden no ser precisamente favorables para su desarrollo. Entonces, ahí, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de que los niños ejerzan su derecho de asociación en forma a lo correcto, a lo ideal? Es el padre de familia. El siguiente derecho, derecho a la intimidad. Este es muy importante. Todos los niños tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Muchas de las veces, maestros, a veces los comentarios que podemos hacer en el consejo técnico, algunas situaciones muy particulares de los alumnos, pues se ventilan porque a veces así son, ¿no? Más porque puede ser un caso que se viene arrastrando de algunos grados o puede ser alguna situación que debe de tener información el maestro del siguiente grado. Pero es importante que esta información se utilice con fines pedagógicos, con fines educativos y que si algo se platica, pues se mantenga en ese escenario. Muchas de las veces se lleva a la indiscreción y a veces esa información que es confidencial sale de ese escenario y entonces se está violentando ese derecho. Entonces, hay que tener mucho cuidado también sobre los juicios que se puedan hacer sobre algunas situaciones familiares o que los niños estén enfrentando. Y esta información que se rescaten las fichas, es importante que también tenga mucha confidencialidad. Y por eso es información relevante. Me ha pasado que en algún momento llega algún familiar o el papá que no está a cargo de los niños y me pregunta información sobre la mamá. Hay que tener mucho cuidado con toda esta información que es de uso educativo, que no podemos compartirla a otra persona que principalmente no sea el tutor del alumno. Entonces, cuidado con compartir un CUR, compartir un INE, compartir alguna boleta a alguien que no sea el tutor, porque en ese momento se estaría violentando el derecho. Y nos menciona el 77, ¿cuándo se considera la violación de la intimidad? Cuando, en cualquier manejo directo de su imagen. Fíjense, directo de su imagen, fotografías, papás, maestros, cuidado.
Es importante que cuando usemos alguna evidencia, tengamos algún aviso de privacidad para el manejo de los datos o de las fotografías y que principalmente se maneje en la general de inicio o en la junta de inicio papás y que quede en un acta en algún momento que se tomen evidencias del trabajo que realizamos en el aula, ¿ustedes autorizan que sus hijos puedan aparecer en algunas imágenes con fines de evidencia pedagógicos? Y si firman y dicen que sí, pues adelante. Pero aquellos que digan que no, están en todo su derecho y son las fotos que hay que cuidar o que hay que poner los famosos stickers porque el papá no está autorizando. Entonces, además de su imagen, su nombre, sus datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, que cuenten con concesión para prestar el servicio, aquellos que salen en algún medio de comunicación, por ejemplo, los libros de texto gratuito, una fotografía que trae algunos niños, se hacen algunas mm, pues sí, como autorizaciones que permiten que la foto se difunda, que se use con algunos fines, se hace toda esta parte, pues, administrativa, por así mencionarlo, y de igual manera, cuando se graban algunos videos, siempre papás, maestros, pidan la autorización de los padres de familia para evitar algún conflicto. De hecho, si ustedes se pueden investigar jurídicamente, nadie tiene derecho a grabarlos sin su autorización. Eso está un poco penado, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Aquellas escuelas donde usan cámaras este, abusadas con sus avisos de privacidad, porque esto siempre debe de ser, los papás deben de tener conocimiento, ¿vale? En alguna situación, si no hay un documento, una autorización y a veces el papá quiere perjudicarnos, con algunos de estos elementos puede perjudicarnos, porque se estaría violentando su derecho a la intimidad. Entonces, cuidado con la información, cuidado con las fotografías, cuidado con lo que nos cuentan incluso los niños abusados. La bitácora es única y exclusiva para el docente y para el director o para el superior, ¿sale? Y se usa con esos fines también, con los fines de indagar algunas causas y también, pues, es identificar las acciones, qué se está haciendo, cómo se está abordando y suena feo, pero también para deslindar algunas responsabilidades. El siguiente derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Todos los niños gozan de derechos, garantías y seguridad jurídica y también deben de garantizarse su libre proceso. Los tratados internacionales de esta ley y demás disposiciones aplicables. Además, siempre que se encuentre a un niño o niña adolescente en contextos de la comisión de un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia o custodia, así como la Procuraduría de protección de un competente. Recuerden que los niños no pueden ser juzgados como adultos. Ellos tienen sus propios procesos y en alguna situación jurídica, pues ellos deben de tener ese trato diferenciado de acuerdo a qué, a su edad. ¿Por qué? Porque los niños son reconocidos todavía como este, personas que no han alcanzado ese grado de madurez. Y no es que se justifiquen algunas de sus acciones, pero hay algunas otras medidas tutelares que se encargan pues, de esta parte de, mm, de que las consecuencias que puedan realizar se ejerzan en algunos de los espacios. Entonces, todos tenemos derecho, tenemos garantías, pero los niños principalmente tienen derecho a que tengan un derecho de acuerdo un proceso de acuerdo a su edad y que se garantice principalmente su seguridad jurídica, que no haya nombres, que incluso en las actas de hechos, recuerden que las actas de hechos que elaboramos los directores no ponemos los nombres de los niños, sino ponemos sus iniciales. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos garantizando su intimidad, estamos garantizando su seguridad jurídica y no estamos exhibiéndolos. ¿Sí? El siguiente
capítulo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes migrantes. Recuerden que en este nuevo programa de estudios en nuestra nueva escuela mexicana hoy reconoce a los migrantes y también a las culturas afrodescendientes como parte de nuestro gran territorio en el cual tenemos personas de diferentes características, de diferentes em, niveles socioeconómicos, culturales, étnicos, etcétera. Entonces también reconoce que tenemos algunos niños con ciertas características y cuáles son las medidas que establece. El artículo 89 se refiere a las medidas especiales de protección que debe de adoptar las autoridades para garantizar los derechos de los migrantes, acompañados o no acompañados, separados, nacionales o extranjeros. Todos aquellos niños que crucen por nuestro territorio tienen derechos y tienen derechos para que principalmente eh, si están en nuestro país, pues puedan recibir las mejores condiciones, el mejor trato, incluso si por alguna circunstancia y logran establecerse por algún periodo, porque recuerden que a veces depende de las condiciones, están bajo resguardo o refugio en nuestro país, el sistema debe de garantizar que ellos puedan acceder a educación, puedan a tener algunas consideraciones para que se puedan desarrollar, incluso si en algún momento alguno de ellos no tiene alguna identificación que, este, que los, este, que los identifique, pues también tienen acceso a que se les proporcionen las medidas para que se pueda buscar información que les permita poder transitar libremente. Algunos de ellos, pues muchas de las veces son víctimas de algunas situaciones, pues en las cuales ya les robaron lo poco que traen o los papeles que traían. Entonces, pues esto es causa de que muchas de las veces sean deportados, pero hoy ya hay mecanismos que permiten que se regule estas situaciones. También nos menciona en el 101 que en ningún caso de una situación migratoria irregular de niñas, niños y adolescentes preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se juzgará la comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en una condición migratoria irregular. ¿Y cómo vamos a entender esta? Cuando no tiene documentos, cuando cruzó, pues ilegalmente, ¿no? Ellos tienen sus propios derechos que los van a proteger. El siguiente capítulo que tiene que ver con el derecho al acceso a las tecnologías y la información y la comunicación. Nos menciona en el 101, en el BIS, que los niños deben de gozar con el derecho al acceso universal a las TICs, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha y el Internet, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pero muchas de las veces el, el contexto en el cual se encuentra la escuela difícilmente se cumple. Recordemos que una de las ideas o uno de las metas que se proponía este gobierno es que la tecnología, el acceso al Internet llegara a todas las escuelas, pero esto no se cumplió en su totalidad. Entonces, hay algunos mecanismos, algunos lineamientos que mencionan sí se va a hacer, pero pocas veces de las veces se llega a la realidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando algunas de esas escuelas sí tienen pues el beneficio de que se pueda contar con internet gratuito? Muchas de las veces las escuelas queremos regular, limitar que se conecten o que hagan mal uso de pues estas tecnologías. Entonces, es importante que reconozcamos que tienen derecho, pero que debemos de establecer algunas medidas para regularlo. ¿Y de quién depende? Pues de las autoridades de cada una de las escuelas y también de los maestros. También nos menciona en el 101 que el Estado va a garantizar su integración a la sociedad de la información y del conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo tercero, mediante una política de inclusión digital y universal en condiciones de equidad,
asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. Significa que hoy en algún momento las partidas de esos programas, que principalmente son para las escuelas, que se encuentran en rezago educativo, que se encuentran en zonas de alta marginación, puedan considerar dentro de sus necesidades alguna partida para pues, equipar las aulas con algunos de estos dispositivos, con algunos de este, equipos que permitan reducir las brechas digitales. Leía un artículo hace tiempo y mencionaba que en algún momento aquella persona que no tenga acceso a una computadora, a una red de internet, estaría siendo doblemente analfabeta. Y nos está rebasando, nos está rebasando. Es importante que en este mundo globalizado nuestros niños puedan tener acceso a estos medios, que se reconozca como una excelente oportunidad para seguir creciendo en conocimiento, siempre y cuando sea regulado. Eso es muy importante, ¿eh? Que sea regulado para que se reduzca la ignorancia. Lo dice ya el artículo tercero, una de las luchas que tiene el artículo es contra la ignorancia, contra el prejuicio, contra los fanatismos, y una forma de empezarlos o de reducirlos es cuando tenemos a los niños informados, cuando les damos todos esos elementos para que puedan tener esos procesos de reflexión y hacer ese cambio de actitudes que muchas de las veces vienen desde casa. También nos menciona el artículo 101 en su bis 2 que los niños tienen derecho al acceso y el uso seguro de Internet como un medio efectivo para ejercer sus derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento y no discriminación, entre otros de conformidad con el principio de interdependencia en términos de las disposiciones aplicables. Miren, hoy el Internet tiene algunas también disposiciones, incluso, no sé si se han dado cuenta, pero hay algunos videos, no todos, que no se pueden ver en algunos países, que hay algunas restricciones debido a algunas políticas, ¿sí? Que se establecen y que dicen, este tipo de contenido no se puede ver en esta región, ¿sí? Y por más que tú le busques y quieras acceder a ciertos videos, no se puede. No se puede porque existen estos lineamientos. Algunos gobiernos, porque, ¿por qué no decirlo así?, consideran que es información que no es acta, no es acorde, no es fiable, etcétera. Pero también tenemos la otra parte. Hoy hay mucha información en las redes que finalmente no es fiable, no es confiable y que muy pocas veces desde la escuela, como no tenemos pues algunos dispositivos que permitan trabajar esa temática con los niños, no lo hacemos. Pero si los tenemos, pocas de las veces orientamos a los niños cómo empezar la discriminación, la información falsa, los fake news, las noticias falsas de información verídica. Pocas veces trabajamos con ellos cuáles son las fuentes confiables, qué significan mm, la, en la web cuando es un .com, cuando es un .net, cuando es un .gov, cuando es un .edu, que finalmente pueden ser algunos elementos para poder discriminar si son fuentes confiables o no son fuentes confiables, también la ORG, etcétera. Eh, Enseñarles a los alumnos que no toda la información que está en Wikipedia es la mejor, ni como, así como también la primera que me aparece en el buscador. Entonces, hoy hay que establecer muchos mecanismos, pero principalmente en el uso de dispositivos con los menores. Yo recuerdo que cuando en el gobierno pasado llegaron las tabletas para todos, no sé si lo recuerdan, había restricciones y todas las tabletas traían ¿cómo se llama? Un aviso de privacidad y de paternidad. ¿Y en qué consistía eso? Que se registraba un correo principalmente de un adulto. Y cuando no se registraba el de un adulto, pues se registraba el del maestro, el cual, pues ponía esos candados. Primeramente, ¿para qué? Pues para que no bajaran algunas aplicaciones que no eran principalmente con fines educativos, ¿no? Una. Dos, que estuvieran acordes a su edad, que no pudieran tener acceso a páginas para adultos, a páginas que tienen otro tipo de contenido violento, etcétera. Entonces, a ese tipo de restricciones nos referimos. Y
todos los dispositivos electrónicos móviles tienen esos candados, que muy pocas veces los usamos o sabemos que existen, es diferente. Ok, maestras y maestros, ¿qué opinan de la Ley General de los Derechos de los Niños? ¿Cuántos derechos quedamos que son? No sé si gustan prender sus cámaras. Si hacemos un trabajo de interacción, tengo pensado hoy usar un formulario para que pongan a prueba sus conocimientos, pero me gustaría que hubiera un trabajo interactivo. Maestros, maestras, me gustaría que hiciéramos ese proceso de reflexión. ¿Por qué es importante conocer los derechos de las niñas y los niños y adolescentes? ¿Quién quiere participar? No se amontonen. Maestras, maestros, adelante, Armando. Ya no lo escucho, maestro Armando. Ya apagó su micrófono. ¿Alguien más? No. Estoy ronco, no puedo hablar. Gracias por la capacitación. Gracias, maestro, le agradezco. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Profe, Adelante, yo maestra. apenas, yo apenas me integré hoy, entonces la verdad no sé si usted mandó algún material o el trabajo con el que se está, perdón, alguna guía con lo que se está trabajando. Ok. Como tal, no hay una guía maestra, solamente estamos nosotros diseñando algunas presentaciones, pero realmente es extraída de los documentos que vienen en su bibliografía. Hoy nos tocó ver la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes y rescatamos solamente los artículos que marca su bibliografía. ¿Sí? Gracias, maestro. Es un documento que tiene más de 100 artículos y sería imposible revisar los 100, ¿no? Pero nos centramos en los que Claro. trae su bibliografía. Están los videos, maestra, en el grupo de Facebook para que usted Sí, pueda maestro. revisarlos. ¿Sí? A Ok, ver, maestro, lo checo. sí. Para saber hasta dónde nos compete intervenir en su actuar y no violentar sus derechos. Muy bien, maestra. Efectivamente, eso es muy importante. ¿Por qué debemos de conocer los derechos? Principalmente para no violentarlos, para garantizarlos, para evitarnos problemas, para que en cualquier situación que nos encontremos, recuerden que siempre va a ser nuestro actuar de observancia y va a ser para fincar o no fincar responsabilidades. Siempre nos van a juzgar cómo actuamos, si actuamos correctamente, si en todo momento se garantizó el interés superior de la niñez. Recuerden que los derechos de los niños están por encima del de nosotros como docentes. Y en cualquier situación que nosotros los violentemos, pues vamos a tener algún conflicto. Ahora, ¿cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos los marca el reglamento y de hecho son pocos y los marca el artículo, si no me equivoco, el 25 o el 24, no recuerdo en este momento, pero son esos. ¿Sí? Maestros, clave de examen. Cuando se encuentren con preguntas que tengan que ver con los derechos de los niños, ¿cuál es el correcto? El que no violente los derechos, sino al contrario, el que los garantice. Esa es una de las claves. ¿Sale? Digo, porque todos nos vamos a enfrentar. Algunas preguntas se parecen, pero recuerden que no vamos a contestar como yo creo, sino como garantizo el derecho. ¿Sale, maestros? Es una clave muy, muy importante. Sí. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Les parece que hagamos un ejercicio de algunas preguntas con los derechos? Vamos a poner 5. Y a los que les interese el formulario, pues ya les digo dónde lo pueden adquirir. ¿Sale? Bueno, entonces
A ver. Ok, vamos con la primera pregunta. Y todos van a escribir sus respuestas en el chat. En un aula, la maestra pide a las alumnas y a los alumnos formar equipos para realizar una investigación o una exposición. Sin embargo, a uno de los alumnos no lo integra, ya que tiene dificultad para comunicarse con claridad. Identifique la solución que la maestra utiliza en apego a la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes para incluir al alumno en un equipo de trabajo. A. Solicita que ayude a sus compañeras y compañeros a realizar la investigación del tema. B. Pedir que participe en la elaboración de las actividades asignadas. C. Invitar a repartir el material de trabajo y, de ser necesario, apoye al resto de sus compañeros. A ver, maestros, ¿cuál sería la respuesta correcta? Los leo en el chat. Mismo nivel de responsabilidad. Cuando uno de ellos falla, Aquí mencionan que la B. Gracias, maestro. La A. del encargo. Entiendo bien que por la cercanía de la familia quieran apoyar. La B. Ok, vamos a esperar otras dos respuestas y nos vamos a... La B, muy bien. Ok, vamos a ver la respuesta. La respuesta correcta es la B, pero vamos a ver por qué. Su argumentación. La solución propuesta se apega al artículo 53, en el cual se menciona que niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de sus derechos contenidos en la presente ley. ¿Sale? Muy bien, maestros. Vamos a la siguiente pregunta. La comunidad en donde se encuentra ubicada una escuela se caracteriza por ser de alta marginación. El servicio de agua potable es deficiente, cuenta solo con 1 o 2 días a la semana. No hay pavimentación, lo cual origina polvo en el ambiente. Las familias carecen de ingresos económicos fijos, lo cual repercute en una alimentación precaria de los estudiantes. El servicio de electricidad sufre de apagones constantes y por eso daña los equipos electrónicos. Además, el servicio de Internet es deficiente, lo cual afecta la realización de actividades didácticas en línea en esta situación. Pregunta, ¿qué acción corresponde al director realizar anteponiendo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes? A. Pedir con el aval de los padres de familia que el servicio de electricidad sea constante para que no dañe los equipos de la UD de medios. B. Solicitar el apoyo a la supervisión escolar para tramitar ante instancias correspondientes el servicio de comedor para los estudiantes. C. Apelar a las autoridades municipales con ayuda de la Asociación de Padres de Familia que se pavimente las zonas aledañas a la escuela para protección de los estudiantes. ¿Cuál será la respuesta correcta, maestros? Ok, ya tenemos aquí una. Ok.
Ok, vamos a la respuesta. Ah, teníamos otra, una disculpa. Gestionar con el consejo con el apoyo del Consejo de Participación Social que se regule el servicio del agua potable para mejorar la higiene de los estudiantes en la escuela. Si alguien quiere cambiar su respuesta a la D, adelante. Menciona Brenda que se cambia por la D. Ok, D. Ok. Vamos a ver. Corrijo. Pues la respuesta correcta es la B. ¿Por qué es la B? Vamos a ver qué decía la B. Nos decía en la B que solicitar apoyo a la supervisión escolar para tramitar ante instancias correspondientes el servicio de comedor para los estudiantes. Si se dan cuenta, es un caso que tiene varias situaciones, pero si vamos discriminando, ¿cuál de ellas es más importante? ¿La alimentación, el agua, el internet, este, la pavimentación, que afecta el polvo de medio ambiente? Pues nos vamos a dar cuenta que la B es prioridad por encima de las demás. ¿Por qué? Recuerden que en el artículo 50 nos menciona que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad conformidad en la legislación, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. ¿Sí? Entonces, en función de eso, y en ese mismo capítulo, en el apartado 8 nos dice combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso, obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada. ¿Sale? Entonces, ese es el argumento o va por encima de. Vamos con la siguiente. Nos quedan otras tres preguntas. Menciona aquí, relacione los derechos de las niñas, niños y adolescentes con la acción que promueve su respeto. Tenemos del lado izquierdo el derecho, educación, igualdad, intimidad y participación. Del lado derecho, la acción fomenta estrategias con los docentes para que los alumnos desarrollen habilidades de argumentación y decisión con respecto de la clase. B. Vigila que los datos personales de los alumnos sean resguardados por la institución y usados solo para información oficial. C. Fomenta actividades que involucren a los alumnos con las mismas oportunidades de actuación considerando sus necesidades específicas. Y D. Verifica que las actividades académicas de los docentes estén encaminadas a fortalecer el desarrollo armónico de las potencialidades. Estas son las opciones de respuesta. Tómense su tiempo. Traten de no usar el criterio de discriminación, sino el de conocimiento. Ya tenemos algunas respuestas. Ok. Varios mencionan que la C. Vamos a dar oportunidad de que dos más contesten. Ok. Vamos a ver si la respuesta correcta es el. Ustedes mencionan que el uno, educación, corresponde a verificar que las actividades académicas de los docentes estén encaminadas a fortalecer el desarrollo armónico y las potencialidades. Mencionan que el 2, en igualdad, fomenta actividades que involucren a los alumnos en las mismas oportunidades de actuación considerando sus necesidades. En el 3, el de intimidad, menciona que vigila que los datos personales de los alumnos sean resguardados por la institución y usados, ¿ok? Y en el 4, menciona que en la participación fomenta estrategias para que los docentes, eh, con los docentes para que los alumnos desarrollen habilidades de argumentación y decisión en aspectos de la clase. ¿Ok? Muy bien. Ok, maestra. Esperamos que pueda ver la grabación. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y efectivamente la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Porque en la primera está el derecho a la educación, ¿sí? En la segunda el derecho a la igualdad sustantiva, en el tercero el derecho a la intimidad y en el cuarto el derecho a la protección. Muy bien, maestros, nos recuperamos en esta. Tuvimos las dificultades en la anterior.
Vamos con la siguiente, con la número 4. Un director de educación básica requiere poner en juego acciones que promuevan los derechos de las niñas y niños, así como su permanencia escolar a partir de lo anterior. ¿Cuáles son los documentos que contienen los fundamentos legales para apoyar su intervención docente? Y tenemos allí, uno, programa de la escuela es nuestra; dos, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; tres, Programa Sectorial de Educación; cuatro, Diario Oficial de la Federación; cinco, Plan Nacional de Desarrollo; o seis, Protocolo de Intervención. Ahí tenemos las opciones de respuesta, maestros. ¿Cuáles son los documentos que fundamentan la intervención del docente? Ya tenemos respuestas, mencionan algunos aquí que la A, mencionan que en la C. Muy bien. Vámonos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? El programa de la escuela es nuestra está considerado para abatir el rezago educativo, y la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes busca reconocer que niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, ¿sí? Y también nos menciona en el artículo 57 de esta ley que se debe contribuir a garantizar la permanencia y conclusión en la educación obligatoria de las niñas, niños y adolescentes. Recordemos que el diario oficial de la Federación es aquel en el cual se publican aquellos acuerdos, aquellos documentos, aquellas leyes que entran en vigor de carácter nacional en todas las áreas nacionales, en todos los sectores, que el agrícola, que el educativo, que el económico, que el cultural, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces vámonos con la última. En el grupo de sexto de primaria hay tres niños que se sienten superiores y frecuentemente maltratan a los demás estudiantes, ya sean señalándolos, burlándose de ellos o empujándolos. Cuando tienen oportunidad, particularmente lo hacen con un estudiante de origen indígena que ingresó a principios del ciclo escolar. Los integrantes del grupo no se quejan con las maestras o con los maestros porque piensan que esto agravaría la situación. Para los directivos en el grupo no hay problemas porque nadie ha manifestado alguna queja. Pregunta, ¿qué derechos está vulnerando? A, derecho a vivir una vida libre de violencia, disculpen ahí el error, derecho a la supervivencia o derecho a la paz. Ok, la mayoría menciona que la A. Ok, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta efectivamente es la A. ¿Por qué? Porque en el artículo 46 nos menciona que se tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, de toda forma de violencia, así que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo personal. Muy bien, maestros. Bueno, ya nos dimos cuenta de que algunos sí consolidamos algunos de los elementos, algunos falta fortalecer. Miren, maestros, la próxima sesión, para que lo tengan considerado, vamos a revisar algunos elementos del acuerdo por el cual se establece el plan y programa de estudios. También vamos a revisar el acuerdo 080823 de una manera muy breve. Si alguien quiere este formulario de los derechos de los niños, tenemos un formulario que tiene alrededor, no sé, de 15, 20 reactivos, y lo pueden encontrar, lo pueden solicitar ahí el número. Solamente les vamos a pedir un favor.
Que nos sigan ahí en nuestras redes sociales de nuestro instituto y con gusto se los compartimos. Nada más mándenos una captura de pantalla. Ese es mi número personal y yo con gusto les envío el formulario. ¿Sale, maestros? Otra, maestros, nos gustaría leer sus comentarios. Hay poca participación. Yo sé que esta dinámica es un poco más de explicativa que interactiva, pero si ustedes nos dejan algún comentario ahí en el Facebook, nosotros lo podemos considerar para la próxima sesión. ¿Vale? Es un gusto haber podido trabajar con ustedes. Nos vemos de aquí 8 días en la sesión número 4. Ya les mencioné el acuerdo por el cual se establece el plan y programa de estudios 2022 y algunos elementos del acuerdo 080823. ¿Vale? Maestros, gracias. Entonces, con todo gusto, si quieren el formulario, mándenme un WhatsApp ahí con la captura de pantalla y se los comparto. Nos vemos. Hasta luego. Buena tarde.